Y en estos momentos tengo en la línea a Mariana Morales, quien es parte de los vecinos afectados por la situación en Lomas de Rubí, porque en estos momentos pues hay un avance en la situación. Mariana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y por estar platicando con nosotros en este momento. Por favor, si nos pudieras platicar qué es lo que está pasando con la situación de los ciudadanos afectados por la situación en Lomas de Rubí. Claro que sí. En este caso, la representación que yo tengo de todas las familias afectadas de Lomas de Rubí es un proceso jurídico que es una denuncia ante Fiscalía por daño en propiedad ajena culposo y que en determinado tiempo las víctimas fueron integrando su carpeta de investigación, acreditando la personalidad y la propiedad, sobre todo, del daño material que se les hizo en Lomas del Rubí a consecuencia de un deslizamiento provocado por la constructora llamada Grupo Melo. Aquí el detalle es de que como es un proceso, es algo que se maneja internamente por medio de fiscalía. Entonces, es algo que pues no se pudo haber visto algo físico en determinado momento porque teníamos que cumplir ciertos requisitos que te pedían, como lo establece el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, que tienes que cumplirlos para, en este caso, acreditar ser una víctima. Entonces, durante todo este proceso que todas las familias hemos estado llevando, por fin se pudo judicializar la carpeta de Lomas del Rubí, se pudo notificar a los imputados o acusados, que en este caso es el representante legal de la empresa Grupo Melo, Raúl Melo Cabañas, y otra de las personas que es un perito que también participó en este caso por el proyecto de la construcción de un fraccionamiento que desafortunadamente por hacer mal un corte de talud hicieron que se viniera abajo toda la colonia de Lomas del Rubí y pues afectando a todas las familias que vivían ahí y que perdieron su patrimonio de más de 30 años y que afectaron a muchas familias, en este caso pues esa afectación no material sino también emocional, psicológico, económico, y sobre todo esa desintegración familiar que pasó por el hecho de perder una casa. Ok. Eh, entonces, ahora que están en esta parte del proceso, no sé qué, si de nuevo a cuenta las autoridades se han acercado con ustedes. Yo sé que anteriormente hubo problema para que las autoridades como estuvieran más al pendiente de la situación. Ahorita, ¿en qué estado está la conversación con las autoridades competentes? Bueno, desde que inició esta tragedia para todas las familias, nosotros como afectados nos hemos estado acercando y más que nada exigiéndole a nuestros tres órdenes de gobierno que atendieran esta problemática, dado a que no fue un suceso por causa natural, fue un suceso que fue provocado por, en este caso, por no tener una supervisión, una inspección de gente experta, capacitada, para hacer este tipo de corte de talud y afectar la zona de Lomas del Rubí. Entonces, todas las familias estuvimos en diferentes ocasiones en manifestaciones, en las diferentes administraciones de gobierno, tanto municipales como del Estado, exigiendo la reparación del daño para cada una de estas familias que en su momento hicieron una denuncia en contra de esta constructora. Y aquí el detalle es de que ya por fin se va a lograr una audiencia donde por parte de Fiscalía, quien representa a las víctimas, ya puede hacer un señalamiento del daño causado, cuántas víctimas son, y en este caso el tipo de daño que se provocó, dar un número de afectados para en su determinado momento las partes acusadas se manifiesten de ver cómo se puede subsanar este daño.
Ok, nosotros lo que tenemos entendido es que el día de hoy hubo una audiencia justamente del tema, saber qué pasó en esa audiencia y qué juez es el que está llevando el proceso. Sí, cuando se solicitó la judicialización de la carpeta de Lomas del Rubí, esto ya depende del tribunal, determinar qué juez en turno puede atender y darle seguimiento a las audiencias. El día de hoy se llevó a cabo una audiencia, se trató de llevar una audiencia inicial, pero dado a que las partes acusadas tienen nuevos abogados, pues aquí el detalle es que todavía no estaban impuestos a la carpeta. Es una carpeta muy extensa, como todos tienen conocimiento de que la problemática no solamente es un daño que se pueda reparar económicamente, pero la cuestión de integración de carpetas pues es muy extensa, son aproximadamente como 12 tomos. Obviamente es algo que hemos estado integrando durante algunos años y que pues no es fácil leer 12 tomos. Entonces aquí el detalle es de que por parte de la fiscalía pues también la carga de trabajo que ellos tienen pues no tuvieron las carpetas listas, pero en este caso se solicitó una nueva fecha de audiencia para que ya en esa audiencia ya puedan tener y cumplir con ese requisito que le está solicitando el juez de control para que se pueda llevar a cabo esta audiencia, estén presentes las víctimas y tengan en las otras partes, tengan conocimiento para en este caso si tienen una propuesta de una solución alternativa para poder solventar y en este caso llegar a un acuerdo con las víctimas. ¿Para cuándo se pactó la siguiente, o bueno, esta nueva audiencia? La fecha estimada que nos dieron es para el 1 de agosto de este año y va a ser una audiencia presencial. Ok. Y nada más te preguntaría, en este momento, ¿cuántas personas están integrando la denuncia que se presentó? Aproximadamente tenemos 98 de los afectados, pero todavía estamos en revisión. De hecho, nosotros como asesores de los afectados estamos viendo que se integren, que no nos haga falta ninguno. De hecho, hoy se hizo esa observación de que hay algunos que no aparecen en un listado, pero igual es algo que tiene facilidad, dado a que los expedientes están ahí integrados en una carpeta. Claro, ¿y qué porcentaje o qué cantidad de representa esto de los afectados totales de la situación en Lomas de Rubí? ¿Cómo? No te entendí. O sea, de las personas, de estas 90 personas, ¿cuántas personas más faltan que son afectadas de la situación? O sea, en total, ¿cuántas personas quedaron afectadas por la situación de Lomas de Rubí? Aproximadamente son 110 familias que hicieron denuncia. Ok, perfecto. Y bueno, ¿algo más que quisieras agregar antes de que termináramos? Pues más que nada aquí hacer un recordatorio a nuestras autoridades, en este caso a la gobernadora del estado, ese compromiso que hizo con las familias de Lomas del Rubí para que tuvieran ese acceso a la justicia, dado a que todas estas familias que fueron víctimas por ese atraso a tener esa justicia pronta y expedita, pues desafortunadamente los convierte en ser revictimizados, dado a que ellos fueron declarados como víctimas del Estado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se hicieron diversas recomendaciones para que se atendiera a estas familias y sobre todo, esto vemos una cuestión social que vimos una problemática que desafortunadamente le pasó a un grupo de personas, pero que afectó a familias, afectó a una comunidad y en este caso es un precedente para la ciudadanía de alzar la voz y no cansarnos en decir de que la autoridad no va a hacer nada. Por eso estamos los ciudadanos, para recordarle a la autoridad que haga su trabajo y sobre todo seguir tocando puertas hasta obtener esa justicia que están buscando todas estas familias y sobre todo que quede un precedente de cómo
desafortunadamente estas familias fueron afectadas también por un acto de corrupción, por un acto de omisión, y que es algo que en la nueva era política que estamos viviendo, dicen que eso ya no va a pasar. Por eso ha habido muchas modificaciones, ha habido muchas reformas, ha habido muchas convocatorias para que el sistema de justicia para México y el que nos interesa a nosotros, el de Baja California, para todas estas familias afectadas, sea real, y en realidad todas estas familias que ya están no cansadas, porque todavía siguen alzando la voz, pero sí están esperando esa respuesta por parte de nuestras autoridades y sobre todo por parte de los juzgadores que tengan ese sentido humano con la víctima para que puedan tener esa reparación del daño que les causaron. Perfecto. Mariana Morales, parte de la defensa legal de los ciudadanos de Lomas de Rubí, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy, que nos hayas tomado la llamada y pues estaremos platicando más adelante de cómo va evolucionando el caso, más ahora que ocurra esta audiencia posiblemente el próximo 1 de agosto. Te agradezco de nuevo muchísimo y estaremos platicando más adelante. Claro que sí, gracias por la audiencia. Gracias. Y bueno, pasando a otros temas que teníamos pendientes, vamos primero directamente con la situación de lo que ya habíamos comentado, que hemos estado comentando alrededor de este programa y desde el día de ayer, sobre la situación de la joven Keila Nicole. La exposición constante a contenidos violentos en redes sociales, videojuegos y televisión puede provocar cambios en el comportamiento de niños y adolescentes. Esto lo advirtió Norma Angélica Torres Ponce, psicóloga pediatra, al señalar la importancia de la supervisión familiar. Subrayó que este tipo de estímulos genera reacciones cognitivas que influyen en la forma en que los menores perciben la violencia. También advirtió que cuando un niño interactúa con estos contenidos no solo observa, sino que participa de manera activa en entornos agresivos. El llamado surgió tras el feminicidio de Keila Nicole, una niña de 11 años cuya muerte ha conmocionado a la comunidad. El presunto responsable es un adolescente, quien dijo haber sido influenciado por una serie de televisión, lo que ha encendido las alertas sobre el entorno en el que se desarrollan los menores. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir la psicóloga pediatra Norma Angélica Torres Ponce. Definitivamente, yo sí considero de manera personal, ¿verdad? Y no nada más lo considero yo, sino avalado en estudios que se han hecho, cómo el cerebro afecta y tiene cambios cuando un niño está expuesto a violencia, a los videojuegos de violencia, incluso, ¿verdad? Antes en mi época era jugar con juguetes como pistolas y cuchillos, que eso te llevaba también, ¿no? A generar una adrenalina, un cambio cognitivo. Imagínate un niño que lo está viendo y que no nada más que lo está viendo, que lo está viviendo, porque cuando él está jugando, él es el que está ahí matando, el que está luchando. Entonces, yo no conozco el caso a fondo, ¿verdad? La vida de este muchachito, tan lamentable este caso. O sea, yo ayer lo leí y dije, Dios mío, ¿qué está pasando en nuestra sociedad, no? ¿Qué está pasando con nuestros niños? Porque estamos hablando de niños. Ya no estamos hablando de este es un adolescente, pero no estamos hablando de adultos, sino de adolescentes que están llevando este tipo de comportamientos destructivos al grado de matar, ¿verdad? Influenciados por algo que a lo mejor dónde estuvieron los padres supervisando qué programas veía, qué juegos veía o a qué hacía su hijo. Y yo es lo que siempre digo, papás, estemos muy alertas de nuestros hijos, estemos con ellos, pasemos tiempo con ellos. Explicó que la violencia digital puede tener efectos similares a los juegos físicos agresivos que se usaban en generaciones pasadas, pero con un nivel más inmersivo, elevando el riesgo de que los adolescentes normalicen la agresión o pierdan empatía. Consideró preocupante que los actos destructivos estén siendo protagonizados por menores de edad y que en muchos casos no exista supervisión sobre lo que consumen en línea. La falta de acompañamiento familiar puede convertirse también en un factor de riesgo. Insistió en que es fundamental que los padres pasen tiempo con sus hijos, hablen con ellos y estén atentos a sus hábitos de consumo digital, señalando que la prevención comienza en casa y puede ser clave para evitar tragedias como la de Keila Nicole.